A causa de esto, se dará un incremento de natalidad a los años posteriores. Se denominará a estos recién nacidos como baby boomers. Ya, muy bien, gracias, Traverso. Miren, es una década después de los años de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, van a ser épocas en las que la sociedad va a vivir pues, una conmoción total, global. Entonces, al retorno de estos personajes, o sea, de los sobrevivientes, de los que han participado en la Segunda Guerra, van a formar ciertas familias, van a retornar a sus hogares, ya con otro pensamiento. En sí, toda guerra es traumática, ¿sí? Entonces, por lo que aquí vemos, la generación que va a salir después de estos va a ser considerada como la generación esta de los 60, de los baby boomers, que posteriormente se van a considerar el movimiento hippie. Hippie, entiéndase estos personajes que, bueno, eh, no avalan la guerra, sino más bien la paz y todo ello, ¿no? La música, los instrumentos, todo eso. El movimiento de rock también estaba comenzando a salir. Los Beatles, Rolling Stones, The Cars, todos ellos, ¿no? Los 60, los sesentones, las bandas hippies que pueden conocer. Ustedes saben más que yo. Pero bueno, ya está. Bien. Me faltó decirles. Eh, la generación esta, posterior, va a ser pues, propiamente, van a acceder justamente a más privilegios que antes no tenían. Recuerden que los privilegios de estar en una universidad era pues, solamente para personas que podían pagárselo. Más bien, esta generación, después de la Segunda Guerra, va a tener pues, todas las facilidades para acceder a una universidad estatal mayormente. ¿Sí? Bueno, y será pues una década en la que las protestas van a estar pues constantes. Sí, vean aquí la imagen esta de una chica, amor y no a la guerra, ¿no? Una de las consignas del movimiento hippie. Ahora, renovado rol femenino. En la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hemos visto que la participación de la mujer fue cambiando. O sea, quienes iban a la guerra justamente eran los hombres, los varones, las milicias varoniles. Por lo que las industrias, los comercios se quedaban pues sin mano de obra. Entonces, ¿quién podía suplantar a las personas que se iban a la guerra? Justamente, no eran los niños, sino más bien eran las mujeres. Entonces, la mujer va a tomar un papel protagónico, va a cambiar su aspecto doméstico para hacer un aspecto más laboral externo, ¿sí? Eh, Más bien, también va a tener participación en las universidades masiva, porque ellas ya tenían participación en las universidades, pero eran unas cuantas. La participación masiva de mujeres en universidades va a estar constante en esta época. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede leer? García, Espinosa. Punto 1, por favor. Debido a la baja población profesional masculina vivida en el periodo de guerra, la mujer asume otros papeles en el desarrollo de la sociedad, tales como el acceso a educación superior y contratación en campos de trabajo moderno. Campo de trabajo moderno son pues propiamente las industrias, ¿ya? Las industrias y todo ello, ¿sí? Acceso a educación superior, entiéndase educación superior por universidad o institutos, ¿sí? Entonces la mujer obviamente debido a la coyuntura empezó a tomar otro rol, o sea, va a tener por las circunstancias un rol también determinante para la sociedad. Y es lo que va a determinar muchas veces lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Las intelectuales femeninas y todo ello, ¿no? ¿Qué más? A ver, voy a llamar. Mm, Farro, segundo punto.
Las aulas universitarias fueron admitiendo a las mujeres como estudiantes, inclusive se llegaron a formar universidades netamente femeninas. Muy bien. Como ya mencioné anteriormente, las universidades sí admitían a mujeres, pero solamente a mujeres que podían costearse todo lo que comprendía su malla curricular de estudios. Pero así, tal como lo conocemos hoy en día, se llega a admitir desde estas épocas, ¿sí? Y también, obviamente, la formación de universidades femeninas, ¿sí? En el caso de Perú tenemos aquí la primera universidad femenina, que es la Universidad Nacional Femenina UNIFE, ¿sí? De los Sagrados Corazón, que me parece que se ubica en La Molina. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende cómo va proyectándose la revolución juvenil? Cómo los efectos de la guerra causan ciertas modificaciones en la sociedad, ¿sí? Bueno, revolución juvenil. Como ya se mencionó, todos los países, bueno, implicados en la Segunda Guerra Mundial, en las grandes guerras, van a tomar otra postura. O sea, ya va a ser me parece un giro copernicano. Giro copernicano es un giro pues, de 180, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Antes de las guerras, la vida se vivía de manera racional. Hemos también hablado del aspecto del consumismo, que era una especie de consumo irracional, o sea, de los bienes necesarios, ¿sí? En el caso de la Edad Antigua, era una sociedad, puede decir, racional, estable, ¿sí? La verdad estaba como prioridad. Ya para estas épocas, mediados del siglo XX en adelante, se va a primar ya no la razón, sino los sentimientos y todo este aspecto emocional de la sociedad, ¿sí? Justamente van a salir a favor las emociones del ser humano y todo eso, ¿no? Es por eso que las corrientes psicológicas van a tener su auge para estas épocas. Ya. A ver, ¿quién me puede participar? Ascurra, primer punto, por favor. Este hecho suscitó en Francia, congregó a diversos colectivos juveniles que protestaban a favor de la paz y el fin de la guerra con Vietnam. El caso de Francia, ¿no? Hemos visto las clases pasadas, el caso de las independencias, la decolonización europea de otros continentes. En el caso de Francia, Francia era pues colonizador de Indochina, y Indochina queda dividida en 4, después en 3, después en 2, y después llega a concretarse como una Vietnam comunista, ¿no? Justamente la generación esta, que nace después de la Segunda Guerra Mundial y está en proceso pues, de descolonización, avala más el fin de la guerra, ¿sí? Verán que, bueno, los implicados franceses quieren paz en Vietnam, ¿no? Vietnam heroica, ¿no? Quieren que los países colonizadores dejen en paz, o bueno, soberanamente a los países propiamente independientes, ¿no? Ese es el movimiento francés, ¿sí? Un movimiento social, político, todo ello que tiene que ver con la guerra. Caso diferente es de Estados Unidos, que es más bien un movimiento más bien cultural, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. A ver, José, Agüero, punto 2. No fue un acontecimiento aislado, sino fue analizado en otros países como Italia y México. Muy bien, o sea, todos los movimientos sociales tienen repercusión en otras sociedades, en otras naciones. En el caso de Italia y en el caso de México. México, pues, ya lo vamos a ver con historia de América y historia del Perú, ¿sí? El caso de peruano también va a haber un poquito, ¿sí? Con el periodo de Odría y el fortalecimiento de la cuestión femenina, ¿sí? A ver, Chávez Povey, tercer punto.
El mensaje expresado en estas protestas fueron temas como la confraternidad, justicia, amor y fin de las guerras. Muy bien, esa era la temática de todos los movimientos sociales, bueno, en ese entonces, ¿no? De los años 60. Justicia, amor, fin de las guerras, confraternidad y todo. ¿Sí? Lo que se ve aquí en la imagen. Uno de estos movimientos será conocido como hippies. ¿Ya? Hippies, esos personajes que venden pulseritas en los parques centrales de cada distrito. Esos, los hippies, los que, bueno, los que se drogan y todo eso, ¿no? Movimiento de los derechos civiles. En Estados Unidos, ¿ya? A ver, Cutipa, primer punto, por favor. Sí, profesor. En Estados Unidos surgieron diversos problemas sociales que dividió a la población. Temas como el racismo o xenofobia estaban en controversia. ¿Por qué digo racismo y xenofobia? ¿Y por qué se menciona aquí, en su libro? Justamente porque en Estados Unidos, principal involucrado en la Segunda Guerra y principal protagonista de la detonación de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, va a tener ciertas controversias, porque recuerden que Estados Unidos, para ese entonces potencia, todos querían ir a Estados Unidos para hacer el milagro americano, o sea, progresar, prosperar y todo eso. Entonces, en Estados Unidos pasa algo muy importante, que llega a ser un país multidiverso, más que Perú, más que todos los países. Todos los países se centran en Estados Unidos porque quieren prosperar, porque ahí está el desarrollo, ¿ya? Están chinos, hindúes, de todo hay, de todo. Todas las etnias del mundo se concentran mayormente para este entonces en Estados Unidos, ¿sí? Entonces van a surgir movimientos en contra de, bueno, de estas migraciones ilegales. Y van a surgir movimientos xenófobos, o sea, xenófobos que están en contra pues, de todo aquello extranjero. Y racismo, ¿por qué? Justamente luego de que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas por estas bombas nucleares, provocan en la sociedad estadounidense americana una especie de temor por los japoneses. Hay también una película, no me acuerdo, que se trata de un niñito que se hacía amigo de un japonés. Me recuerdo que para ese entonces los japoneses eran mal vistos. No me acuerdo cómo se llama aquí, me han dicho algo. Ajá, pequeño niño, little boy. Sí, así es. Eso es. Trata un poquito de la Segunda Guerra Mundial, no directamente, sino indirectamente, pero veía cómo se le trataba a los japoneses de ese entonces, ¿sí? Entonces, por ahí como que surgió el movimiento racista hacia los orientales. En el caso de los negros, bueno, los africanos o los afroamericanos, surgió el movimiento Ku Klux Klan, ¿ya? Con las tres siglas del KKK, ¿sí? Es un movimiento ¿cómo se le puede decir? Supremacista, ¿sí? Blanco, ¿ya? Justamente porque veían los temas de estas de migraciones, incompatibilizaban, querían más bien una especie de legitimidad americana en Estados Unidos, o sea, que se le dé prioridad a los blancos en el territorio americano, ¿sí? Entonces, racismo y xenofobia van de la mano, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos. A ver, Salazar Estrada, segundo punto, por favor. Aunque el tema más polémico en Estados Unidos fue el racismo, dado que en pleno siglo XX ya no debía existir formas de esclavitud, puesto que se consideraba a todos como seres humanos. Miren, el siglo XX, el negro todavía era mal visto. Era visto también como un empleado, un sirviente o un esclavo, ¿sí? Miren nomás la imagen que tenemos aquí. No sé si alguien que sabe inglés lo puede deletrear traducir. Para todos, no sé. A ver. Creo que Antonella, ¿no?
No sé. No sé. Ahora alguien puede traducirlo. Alguien que sepa inglés. A través. Sala de espera para la gente blanca, nada más. Muy bien. Sí. Por orden del departamento de policía, ¿no? Así es. O sea, sala de espera solamente para la gente blanca. Muy bien. O sea, había esta especie, ¿no? Hasta en los autobuses. Habían autobuses para negros, habían autobuses para blancos, habían salas para negros, habían salas para blancos, habían pues comedores para negros, habían comedores para blancos, baños para negros, baños para blancos, y cuantas cosas habían así, ¿no? El caso más polémico va a ser el de esta señora, ¿sí? Rosa Parks. A ver, un ratito. Muy bien. Con Rosa Parks, ¿qué pasa? Justamente su polémica fue no darle asiento a un blanco en el autobús. Por ese entonces, el negro, que estaba en un autobús lleno, tenía que cederle pues el asiento a un blanco, ¿ya? Esto provocó pues que se la llevaran detenida, ¿sí? Y después hubo protestas y polémicas por su detención, en las cuales van a congregar al movimiento de Martin Luther King. Martin Luther King es un pastor bautista, protestante, estadounidense, de color, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es mayormente famoso por su discurso, yo tengo un sueño, ¿sí? Es que eso lo pueden escuchar en YouTube, unos cuantos minutitos, I have a dream. A ver, Muñoz Suárez, ¿me puedes leer el primer punto, por favor? Está bien, profesor. Otro personaje importante del contexto es Martin Luther King, pastor bautista, quien congregó a 200.000 personas a una manifestación pacífica por los derechos de los negros. Muy bien. Entonces, vean aquí hay fragmentillos de los diarios, bueno, los periódicos de la época, en donde Martin Luther King, bueno, en el monumento a Lincoln, primer presidente de Estados Unidos, bueno, congrega a toda la gente de color en este entonces, que ya estaban cansados pues del desprecio o el trato que se le daba pues, a esta población en Estados Unidos, ¿sí? En tal marcha ofreció el famoso discurso I Have a Dream en el monumento a Lincoln. Un año después recibe el Premio Nobel de la Paz y en 1968 es asesinado por un segregacionista blanco. Un segregacionista es un separatista, o sea que quería la división entre blancos y negros, ¿sí? Eso es. O sea, gana el Premio Nobel y lo asesinan. Y aquí está una especie de, se puede decir, portadas donde dice, ¿no?, que es asesinado en Memphis. Memphis, un lugar de Estados Unidos, distrito de Estados Unidos, con un tiro en la cabeza, ¿ya? Es asesinado por el supremacista. Justamente a Martin Luther King lo cuestionan mucho por su ligazón con el Partido Comunista, ¿sí? Aquí ven miren, no sé si llegan a ver en el punto 1, en el número 1, está Martin Luther King en una escuela comunista, o sea, de entrenamiento comunista, ¿sí? Entonces, vean que comunismo y protestantismo van de la mano también. Es un movimiento que van separados porque son parte de la revolución. Pero no tanto va su asesinato por esa cuestión, aunque puede ser un fundamento también, ¿sí? Porque era comunista. Vean que esas cuestiones pasan en la Guerra Fría, o sea, la cuestión comunismo, capitalismo, están en plena Guerra Fría, ¿sí? Aquí tienen más portadas, ¿sí? O sea, del asesinato de Martin Luther King. Así es, aquí está. No sé, a ver, no sé si se llega a entender ya todo el tema que estamos viendo. ¿Todo bien hasta aquí, chicos?
¿Sí? Me parece que eso es todo. Sí. Muy bien.